Muy bien, ahora nos vamos a ir directamente en un enlace vía Zoom con Óscar Ugarte, ex ministro de Salud. Bienvenido, doctor Ugarte. Muchas gracias por estar aquí. No lo escucho, no está con su audio prendido. Por favor, ¿puede hablar? Para ver. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, ahora lo escucho. Lo escucho. Bienvenido, doctor. ¿Cómo Gracias. está? No, muchas gracias por la invitación. Le decía, aparte de agradecer, que el mensaje en lo que se refiere al tema salud, yo lo podría resumir en tres aspectos, ¿no? Uno primero, que es el referido a las medidas frente a la pandemia, particularmente el tema sobre la vacunación. A mí me parece que lo que ha señalado el Premier es adecuado porque es lo que ya se venía haciendo. Es decir, está en la línea de lo que se trabajó en meses anteriores y se dejó programado el 28 de julio. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se ha continuado con estas modalidades de vacunación masiva, como son los vacunatones, y si bien han cometido, digamos, algunos errores en planificación, como en este último quinto vacunatón, donde yo creo que lo que se debió hacer es bajar el límite de edad de 38 a más a 35 a más, o sea, permitir que asista más gente, porque tenían vacunas y no llegaron a la meta. Y eso es porque, digamos, el grupo convocado ya estaba en su gran mayoría vacunado, ¿no? Entonces, pero salvo eso, creo que lo que se viene haciendo es lo adecuado. Es por eso que han podido ampliar en estos, digamos, casi 4 semanas de 13 millones de dosis aplicadas a 17, es decir, el avance, ¿no? Durante agosto, así como el número de personas ya vacunadas con 2 dosis ha pasado de ser el 17% de la población objetiva al 27%. Es lo que estaba previsto, así que eso me parece bien, así como la llegada de las vacunas, que todas se comprometieron en julio y que han llegado, según ha dicho el Premier, 6,5 millones de vacunas en agosto. Estaría faltando ahí porque se previó 8, ¿no? Y para septiembre se está previendo 13. Al parecer, ese 1,5 millones que estaría faltando en agosto, por alguna razón se está pasando a septiembre, pero en fin, está dentro de lo previsible. Muy bien. Entonces, el proceso de vacunación sigue en lo previsto y con el cronograma. Ajá. El segundo tema al cual se ha Entonces referido todo está es al dentro Plan del Nacional cronograma, ¿no? Todo está dentro del cronograma. Yo me acuerdo que ustedes dijeron que en septiembre venía una gran cantidad de dosis de vacunas y esto es lo que va a ocurrir. Sí, porque nosotros dejamos compradas y pagadas 10 millones de dosis de Sinopharm que todavía no han llegado. Entonces, esto debe llegar, yo supongo, parte en septiembre y parte en octubre. Entonces, hay vacunas suficientes, más los 2,900,000 que estaban previstos para septiembre de Pfizer. Y algunas otras, el Premier ha mencionado para septiembre también AstraZeneca. Entonces, está dentro de lo previsible, con algunos ajustes que puedan darse, pero el segundo aspecto al cual quería referirme el cronograma, es el Plan Nacional contra la tercera ola. Muy bien. En lo que se refiere al cronograma de la vacunación, sí, efectivamente seguir, porque es el cronograma que dejamos, ¿no? Pero el Plan Nacional contra la tercera ola me parece importante que lo haya mencionado, y lo que están haciendo es comprometerse en incrementar lo que se previó que se incrementaban, porque hemos incrementado hasta julio concentradores de oxígeno, que lo ha dicho, estos centros de atención temporal en el primer nivel de atención, a nivel de los hospitales, ampliación de camas, de las camas de alto flujo, de las plantas de oxígeno. Él ha mencionado algunas que van a llegar, esas son las que se compraron pues entre junio y julio, ¿no? Nosotros aspirábamos a una meta de 300 plantas, porque el periodo de
Vizcarra dejó en 60, 65 y se calculó que se necesitaban 300, pero finalmente hemos contratado por 360. Esas son las que están llegando ahora y eso es importante porque eso da una reserva de oxígeno por si viene una tercera ola, ¿no? Eso nos da capacidad de respuesta que no hubo al inicio de la segunda ola porque estábamos en condiciones muy deficitarias. Creo que este aspecto hay que reforzarlo, hay que continuar el plan que se dejó, está bien que se mejore, se amplíe, sin duda, porque hay que tener una previsión de en qué momento podemos decir está empezando la segunda ola, la tercera ola, perdón. El ministro en algún momento dijo a mediados de septiembre. Yo creo que es un poco aventurado decir una fecha exacta, porque ahorita estamos todavía al final de la segunda ola y estamos en un nivel muy bajo de nuevos casos y de fallecidos. Ayer han habido 16. Recordemos que en el punto más alto de la segunda ola teníamos 500 muertos diarios. Y eso lo hemos ido reduciendo, y ahora que sea 16, en realidad estamos más bajo de lo que fue el punto entre la primera y la segunda ola. Hoy estamos más bajo que eso. Y Muy estamos con esa cantidad de fallecidos, debemos estar al nivel de la segunda o tercera semana del inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, ¿no? Entonces usted lo que hay que hacer es piensa seguimiento que a de eso repente esto se va a si extender. aparecen casos, intervenir. Entonces usted piensa que de repente con seguimiento y de repente mirando más fino, este bajón se va a extender y que todavía tenemos un lapso más para prepararnos frente a una tercera ola. Depende de nosotros. Yo creo que eso es factible, pero depende de nosotros en dos sentidos. Primero, en la prevención. Y en la prevención tenemos dos aspectos. Uno, el comportamiento social, y eso nos compromete a todos, ¿no es cierto? ¿Qué implica? Lavado de manos, usar la mascarilla, la doble mascarilla, evitar las concentraciones, mantener el distanciamiento social. Ese es un compromiso de la sociedad, pero es preventivo y es fundamental. Si nosotros somos estrictos en eso, podemos postergar el inicio de la tercera ola, así como la ampliación de la vacunación. Es decir, cuanto más personas estemos vacunados, va a ser mejor, porque entonces el virus no tiene mucho espacio para atacar, ¿no es cierto? Entonces, en la prevención eso. Y en lo que se refiere a responder ante los primeros casos que pudieran haber de repunte, ahí es fundamental, obviamente, tener capacidad de fortalecimiento del primer nivel de atención, haciendo análisis permanentes, exámenes, para saber si está creciendo o no está creciendo. O sea, necesitamos tener ojos para saber si hay eso. Recordemos, hace 2 meses sucedió una cosa similar con Arequipa, ¿no es cierto? Porque en todo el país estaba descendiendo y Arequipa empezó a subir. Claro, algunos dijeron, empezó la tercera ola, y no era de eso. Quizás si lo dejábamos podía haberse desencadenado, pero ¿qué hicimos? Intervinimos con personal médico, enfermeras, ampliamos la vacunación, esto que dijimos, además no solo en Arequipa, sino en todo ese corredor Arequipa-Moquegua-Huatán, y que un asesor del actual ministro absolutamente desorientado ha dicho que hubo favorecimiento político. Nada que ver. Lo que hubo fue, por razones sanitarias, se amplió la vacunación y se le dio mayor cantidad de vacunas. ¿Y cuál fue el resultado? Eso se apagó. Arequipa ya no está en esa situación y, al contrario, Moquegua, Tacna están avanzando en la vacunación, al igual que otras regiones, ¿no? Exministro, yo tengo una duda, porque también en esta larga exposición del Premier se ha hablado de que su
su meta es continuar viendo las vacunas, dice aquí, a todos los peruanos mayores de 18 años. Pero ustedes dejaron un cronograma hasta diciembre, están hablando hasta diciembre, que todos los peruanos mayores de 12 años iban a estar vacunados. Pero ¿por qué ellos están modificando este cronograma? Ustedes dicen mayores de 12 años y ellos dicen mayores de 18 años. No, es un error, claramente es un error, porque ya hemos incorporado y está en el Plan Nacional de Vacunación vigente a los chicos de 12 a 17, porque Pfizer nos informó, y efectivamente así está sucediendo a nivel mundial, que la vacuna también es aplicable con efectividad y seguridad a los chicos de 12 a 17. Entonces, si ustedes ven el Plan Nacional de Vacunación actual, es el que se modificó en julio, a principios de julio, que incorpora a los chicos de 12 a 17. Y por la cantidad de vacunas que deben llegar y por la capacidad de vacunación que tenemos, yo creo que hay que incorporarlos, por lo menos así está planteado, en el cuarto trimestre. O sea, antes de fin de año deberían estar vacunados también los chicos de 12 a 17. Octubre, noviembre, diciembre. Así es. Pero ¿por qué se les relega? ¿Por qué están haciendo esta modificación? Si hay vacunas y hay capacidad para vacunar. No lo sé, yo creo que ese es un problema de que el mensaje no ha recogido lo que el sector salud está proponiendo, o se teme que no se llegue a vacunar a los chicos. Pero sea como fuere, es un error, porque además eso es fundamental para que podamos tener educación presencial en el primer semestre del próximo año. Porque, mire, por el lado de los maestros, y él ha mencionado unas cifras que son ciertas. En el lado de los maestros decidimos, porque esa fue la propuesta del ministro de Educación anterior, Ricardo Cuenca, que hay 600.000 maestros. El punto más débil en la educación ahorita es en las zonas rurales, porque hay menos conectividad. Entonces la educación a distancia ahí no funciona. Entonces se planteó bien iniciar por sectores rurales, pero una condición para ello es vacunar a los maestros. Y por eso el 6 de julio, el Día del Maestro, se inició la vacunación de los maestros rurales. De los 600.000 maestros que hay, 200.000 son de zonas rurales. Ellos ya están vacunados a estas alturas. Por lo tanto, la educación presencial en zonas rurales ya puede iniciarse en este segundo semestre del 2021. Pero los otros 400.000 maestros, si bien no se hizo un programa especial para vacunar maestros, y no se hizo porque se sabía que como ya nos habíamos adelantado, no solo vacunando de 60 para arriba, sino de 50 para arriba, 40 para arriba, ahí vamos a vacunar a los maestros. Y lo que ha mencionado el Premier ahora, que dice que es el 70% de los maestros ya recibieron una primera dosis y el 40% ya tiene 2 dosis, es porque de esos otros 400.000, más o menos la mitad ya recibió sus vacunas, nomás por estar en el grupo de 50 años o de 40 años. Por supuesto. Entonces, si ya están protegidos, exministro, y entonces, ¿por qué se relega a los niños? Además, tomando en cuenta que ellos han dicho que van a regresar a clases el próximo año. ¿Por qué están modificando algo que ya la ciudadanía lo tiene interiorizado y que ya sabemos que funcionaba porque las sumas y restas, los contratos que ustedes han dejado, daban? Estamos con el exministro Óscar Ugarte y yo le estaba preguntando, exministro, que si tienen las vacunas, ya tienen los compromisos, ustedes los dejaron listos, ¿por qué lo van a modificar? Y además que ofrecen la presencialidad del próximo año, ¿no? Y no los van a vacunar a los chicos a partir de los 12 años, ofrecen la presencialidad y es una preocupación para los padres esto. Bueno, efectivamente, de lo que se ha escuchado en el mensaje,
esta es la conclusión, y la verdad no habría razón para postergar la vacunación de los chicos para el próximo año. Por lo menos los de 12 a 17, para quienes ya hay vacuna, debería hacerse en el último trimestre del año, es decir, entre octubre y diciembre, a la vez que se termina de vacunar a los maestros, porque eso garantizaría que en el primer semestre del próximo año pueda haber clases con presencialidad plenamente implementada. Ahora, también hay la posibilidad, ahorita no existe, pero puede darse, que Pfizer y otros laboratorios nos digan que también se puede aplicar a los chicos de 5 a 12. Por lo menos Pfizer está trabajando en eso. Ellos nos anticiparon hace ya 2 meses, cuando anunciaron esto de los chicos de 12 a 15, a 17, nos anunciaron que están haciendo trabajo de investigación para demostrar que se puede aplicar también a los chicos de 5 a 12. Es decir, serían los chicos de educación primaria, ¿no es cierto? Ojalá. Y con eso ya se completaría prácticamente el ciclo. Claro, eso de repente ya no habría tiempo para hacerlo hasta fin de año, pero se puede hacer iniciando el próximo año con mucha rapidez. El Ministerio de Salud, su mayor experiencia de vacunación es la vacunación. Es con niños. Así es, porque cuanto más se demoran, los niños de 5 a 12 años van a tener que esperar más. Una última consulta chiquitita porque se me venció el tiempo. ¿Usted cree que esta vacunatón del sábado, del viernes, sábado y domingo, para ser más precisos, va a ser un éxito si es que solamente son para los de 36 años? Ese es el rango. Si ya hemos visto aquí en Lima por lo menos vacío con este rango de edad de 37 años, ¿se debió abrir más? ¿Se debió abrir hasta los 33, 30 años? A ver, lo que pasa es que se mantuvo solo de 38 para arriba, que es lo que había sido lo distintivo de la cuarta vacunatón. Me parece que el error ha sido suponer que todavía faltaban muchos de 38 para arriba y que esos iban a venir este fin de semana, y no era así. Yo creo que ya se había vacunado a la mayoría. Y bastaba que empiecen de 35 o 36, porque esa franja, entre 35 y 38, es una franja grande. Entonces, bastaría que ahora abran hasta... Porque entiendo que ya desde hoy están vacunando de 36 para adelante, pero si esto es incorporado en la vacunatón de este fin de semana, habiendo vacunas, habiendo capacidad de vacunación, debería ser un éxito. Muy bien. Y si no, se puede ampliar 32, digamos, en adelante. Eso se puede planificar fácilmente porque se sabe cuántas personas están en ese grupo etario, y para lo que se está estimando como meta para esta sexta vacunatón debería ser suficiente. Entonces yo creo que ahí es un problema más bien de planificación y gerencia, porque tenemos vacunas, tenemos capacidad de vacunación, lo que falta es la gente. Entonces hay que convocar al número respectivo de gente con el cual no se desperdicie el tiempo, ¿no es cierto? Porque claro, la vacuna no se desperdicia porque no se aplicó este fin de semana, se puede aplicar la siguiente, pero hubiésemos avanzado más, ¿no es cierto?, si se hubiese convocado adecuadamente, y estaríamos ganando una semana en esa lucha para terminar de vacunar hasta los niños y a todos los maestros hasta fin de año. Entonces, todos los pactos y conversaciones que ustedes hicieron en el gobierno del presidente Sagasti y su gestión están dando resultados ahora. Así es, porque son los mismos contratos. Nos hemos dejado contratos por 98 millones. De esos 98, hasta julio se habían usado solo 16, porque recién iban llegando. Para agosto estaba 8, resulta que son 6,5, según han dicho, pero en septiembre están 13. O sea, entre agosto y septiembre son 20 millones más los 16 son 36. De los 98, eso quiere decir que está quedando 54 millones todavía para octubre, noviembre, diciembre, más que suficiente. Lo que pasa es que no hay que dormirse en los laureles
y hay que seguir gestionando, y para eso esta coordinación Cancillería y Ministerio de Salud, a la cual ya aludí días atrás, porque eso es lo que permite garantizar, por ejemplo, que los contratos que ya se han firmado, vamos a decir con Gamaleya, por 20 millones empiecen a llegar. Hasta ahora no ha llegado nada de Gamaleya. Claro, y que lleguen más rápido. Muy bien. Así con AstraZeneca también y con las otras vacunas con las cuales se tiene ya contratos. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Fue el exministro Óscar Ugarte. Muchas gracias, doctor.